La historia del mar guarda secretos que aún hoy estremecen. En 1571, las aguas del Mediterráneo fueron testigo de un choque de civilizaciones que cambió el rumbo de Europa y del mundo. La batalla de Lepanto no fue solo una confrontación de flotas, fue el pulso entre imperios, religiones y destinos. Pero detrás de los grandes nombres y las crónicas gloriosas, hubo marineros, campesinos reclutados a la fuerza, remeros encadenados, familias que esperaban en silencio y pueblos enteros que temían el sonido de las campanas de guerra. Hoy te invito a viajar a ese año, a sentir el olor de la pólvora húmeda y el crujir de las maderas bajo el fuego enemigo. ¿Y tú, cómo crees que habrías sobrevivido en un mundo donde el horizonte del mar podía decidir el destino de tu hogar? Cuéntamelo en los comentarios. En las costas de Venecia, los astilleros trabajaban sin descanso. Carpinteros, herreros y marineros compartían el mismo sudor mientras daban forma a las galeras que enfrentarían al Imperio Otomano. El aire estaba impregnado de miedo y determinación. Todos sabían que el Mediterráneo no era un simple mar. Era la arteria por la que fluían las riquezas, las rutas de comercio y el poder de los imperios. Los rumores de incursiones turcas habían crecido tanto que incluso los niños hablaban en susurros de piratas y invasores. En las tabernas, los veteranos contaban historias de batallas pasadas, intentando ocultar el temblor de sus manos al recordar los cañones. En Estambul, la situación no era menos tensa. El sultán había ordenado reunir una flota inmensa, y en los puertos del Egeo los barcos se alineaban como un bosque de mástiles. Para los otomanos, la expansión en el Mediterráneo no era solo una cuestión de poder militar, sino una promesa divina. Entre los remeros y soldados, algunos eran voluntarios llenos de fervor religioso, pero muchos eran prisioneros o campesinos arrancados de sus aldeas. El eco de los pregones, anunciando la guerra, recorría las ciudades como un trueno lejano. Mientras tanto, en los pueblos costeros, las familias vivían entre la incertidumbre y el miedo. Las mujeres despedían a sus esposos sin saber si regresarían. Los viejos, que habían visto demasiadas estaciones, murmuraban plegarias a santos olvidados. En las noches tranquilas, el sonido de las olas parecía un suspiro del destino, un recordatorio de que el mar podía dar vida o arrancarla sin compasión. La Santa Liga, formada por España, Venecia y el Papado, reunía sus fuerzas bajo un mismo estandarte. Fue un milagro político en una Europa dividida, un pacto frágil sostenido por la promesa de detener al avance otomano. En las cortes, los embajadores intercambiaban palabras diplomáticas, mientras en los puertos los hombres afilaban sus espadas. La preparación para Lepanto no solo fue militar, sino espiritual. Iglesias repletas, procesiones, velas encendidas que iluminaban las noches frías. Cuando las flotas zarparon, el mar Mediterráneo se convirtió en un tablero de ajedrez mortal. Las galeras cortaban las aguas tranquilas, dejando tras de sí un silencio inquietante. Algunos marineros rezaban en voz baja, otros cantaban para ahuyentar el miedo. Los capitanes estudiaban mapas manchados por sal y sudor, sabiendo que un solo error podía condenar a miles. El amanecer del 7 de octubre de 1571 fue distinto. El horizonte se llenó de velas. La flota cristiana y la otomana se divisaron por primera vez. El aire estaba cargado de electricidad, como si el mar mismo contuviera la respiración. Los remeros, encadenados a sus bancos, miraban hacia el frente con una mezcla de resignación y esperanza. Para muchos de ellos, esa batalla no era una cuestión de gloria ni de fe, sino de supervivencia pura. Las campanas sonaron en las naves de la Santa Liga, y el estruendo de los tambores otomanos respondió desde el otro lado. Los primeros cañonazos rompieron el silencio, levantando columnas de agua y humo. La historia estaba a punto de cambiar, y nadie en aquellas galeras podía saber que sus actos resonarían siglos después. Las naves chocaron con violencia, los cañones rugieron y el aire se llenó de astillas y gritos. En medio del estrépito, los soldados saltaron de una cubierta a otra, luchando cuerpo a cuerpo bajo un cielo cubierto de humo. El olor a pólvora y sangre se mezclaba con el salitre del mar, el crujido de la madera astillada y el rugido de los
cañones creaban una sinfonía aterradora. Muchos combatientes, apenas entrenados, temblaban al empuñar sus espadas. Entre ellos estaba Miguel, un joven remero de origen campesino que había sido reclutado a la fuerza. Sus manos, más acostumbradas a la azada que al remo, sangraban por las cadenas. Mientras remaba al ritmo de los látigos, su mente vagaba hacia su hogar, un pequeño pueblo en Castilla donde su madre encendía velas por su regreso. Cada explosión era un recordatorio brutal de lo lejos que estaba de su tierra. Al otro lado, Yusuf, un soldado otomano, luchaba con igual miedo. Él tampoco había elegido estar allí. Pensaba en su hermana pequeña, en una aldea de Anatolia, en el mercado donde solía reír entre especias y telas. La guerra, comprendió, era un monstruo que devoraba tanto al enemigo como a los propios. Las aguas se tiñeron de rojo, galeras enteras ardían, iluminando el horizonte como antorchas funerarias. El rugido de la batalla era tan intenso que algunos decían escuchar en él la voz de Dios o del destino. Los capitanes gritaban órdenes, pero muchas veces sus voces se perdían en el caos. Los remeros encadenados, incapaces de escapar, rezaban entre lágrimas, esperando un golpe de misericordia. En medio de esa carnicería, los héroes y los villanos no tenían rostros claros. Había actos de brutalidad inhumana, pero también destellos de compasión, un soldado que perdonaba a un enemigo rendido, un remero que salvaba a otro aún sabiendo que ambos podían morir. La batalla no era solo acero y pólvora, sino humanidad desnuda enfrentándose a su propia fragilidad. El viento cambió repentinamente, favoreciendo a la Santa Liga. Las velas otomanas perdieron fuerza mientras las cristianas avanzaban. Algunos lo interpretaron como intervención divina, otros como simple azar. Pero en ese momento, un suspiro de esperanza recorrió las filas de la Liga, renovando su furia. Cuando el sol empezó a descender, el Mediterráneo parecía un cementerio flotante. Restos de galeras, cuerpos y armas flotaban en un mar que había sido testigo de la grandeza y del horror. El eco de los tambores y los cañones se desvanecía lentamente, dejando solo el gemido del viento. En los pueblos costeros, la noticia se extendió como fuego. Algunos celebraban la victoria, otros lloraban a sus muertos. Para quienes habían perdido a sus seres queridos, no había gloria ni trofeos que pudieran llenar el vacío. Lepanto no fue solo una línea en los libros de historia, sino una herida, abierta en miles de corazones. En las semanas siguientes, los sobrevivientes regresaron a puertos que ya no reconocían. Miguel, exhausto y marcado por cicatrices, caminó por las calles de Venecia sintiéndose un extraño. La ciudad celebraba, las campanas repicaban, pero él solo escuchaba el silencio de sus amigos caídos. A su alrededor, las tabernas se llenaban de canciones heroicas que narraban hazañas adornadas, pero en su mente quedaban los gritos reales, el miedo y el olor de la pólvora. Yusuf, herido y cojo, volvió a su aldea en Anatolia. Encontró consuelo en los abrazos de su hermana, pero sus noches estaban pobladas de pesadillas. Las historias que los cronistas escribirían hablarían de gloria o derrota, pero nunca de los ojos desesperados de los remeros encadenados ni de las lágrimas que humedecieron las cubiertas de los barcos. En las cortes europeas, la victoria en Lepanto fue recibida como un signo divino. Reyes y papas se felicitaron, y los mapas del Mediterráneo parecieron cambiar de color. Sin embargo, el mundo cotidiano apenas cambió para los campesinos y mercaderes. La vida siguió siendo dura, y el mar, impredecible. Los comerciantes, por su parte, vieron abrirse nuevas rutas con menos temor a incursiones otomanas, pero sabían que la paz era frágil, como una vela expuesta al viento. El Mediterráneo seguiría siendo un campo de tensiones durante siglos, y las memorias de Lepanto serían usadas como bandera por muchos intereses. Los poetas y escritores encontraron inspiración en aquel día. Miguel de Cervantes, que participó en la batalla, llamaría más tarde a Lepanto la más alta ocasión que vieron los siglos. En sus líneas, la historia tomaría un brillo heroico que contrastaba con las heridas que él mismo llevaba en el cuerpo. En los pueblos, las madres contaban a sus hijos historias exageradas de héroes invencibles, ocultando las partes más crudas. Así,
Lepanto se convirtió en leyenda, en un mito compartido que unía a comunidades bajo un mismo relato, incluso cuando la verdad había sido mucho más amarga. El Mediterráneo, mientras tanto, recuperó su calma. Sus olas borraron lentamente las huellas de la batalla, pero en el fondo del mar quedaron restos de galeras, espadas oxidadas y recuerdos invisibles. Cada amanecer sobre esas aguas era un recordatorio silencioso de que el destino del mundo había cambiado allí, entre sal y sangre. Años después, los ecos de Lepanto aún resonaban en las conversaciones de mercaderes, en los sermones de los sacerdotes y en las canciones de los marineros, porque algunas batallas no terminan cuando callan los cañones, viven para siempre en la memoria de quienes las contaron y de quienes las heredaron como advertencia. Y así, entre velas rotas, mares teñidos de sangre y recuerdos que aún susurran en el Mediterráneo, descubrimos cómo una sola batalla pudo definir un siglo entero. Pero esta historia no termina aquí. Cada detalle, cada mirada perdida en el horizonte, todavía nos habla del valor, del miedo y de las decisiones que cambian el destino. ¿Qué piensas tú sobre lo que vivieron aquellos hombres en 1571? ¿Crees que, en su lugar, habrías tenido el mismo coraje? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantará leer y responder a lo que piensas. Si te ha emocionado este viaje en el tiempo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de intriga y emoción. Y antes de irte, te invito a ver el próximo video recomendado que aparece en tu pantalla. Allí te espera otra aventura sorprendente que seguirá alimentando tu curiosidad por el pasado. Haz clic y continúa explorando la historia con nosotros.